Estimados usuarios, sean bienvenidos a Hablando de Tránsito. En esta edición los acompaña Arturo Maceda. Hoy estamos en una entrevista exclusiva con Juan Manuel Palomino, quien me acompaña aquí presente. Él es coordinador administrativo y operativo de la Gerencia General de Transporte Urbano de la Municipalidad del Callao, con quien vamos a conversar sobre el transporte urbano en el primer puerto, básicamente. ¿Cómo está la situación? ¿Qué se proyecta con respecto a este tema que es de gran preocupación tanto para las autoridades como para los usuarios? Buenos días, Juan Manuel. Buenos días, gran amigo Arturo Maceda. Juan Manuel, establezcamos cuál es el panorama actualmente con respecto al transporte urbano en el Callao, teniendo como referencia, como hablábamos fuera de cámaras, que tenemos pues una población de más de 1 millón de chalacos que se movilizan durante todo el día y que obviamente pues tenemos un parque automotor complicado. Entonces, ¿cuál es el escenario y qué acciones se plantean? Bueno, el transporte como tal, ¿no?, es una actividad económica y esto se desarrolla desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, para poder satisfacer las demandas de viaje que tiene la población chalaca, obviamente a través de la historia del transporte se ha venido desarrollando una serie de acciones que no del todo han sido con resultados, digamos, muy buenos o muy eficaces, muy eficientes, ¿no? Lo que ahora tenemos es un parque automotor bastante obsoleto, una cantidad de vehículos que tienen más de 20 y 25 años, y lo que buscamos como gestión, ¿no?, en nuestro 7º mes de gestión, es propiciar el incremento o sustitución con vehículos modernos que cumplan los estándares normativos, ¿no?, que cumpla con no contaminantes, que sean buses de tamaño grande, ¿no?, de 9 a 12 metros, y erradicar un poquito el tema de las camionetas rurales que en los años 90 en adelante ingresaron ocasionando desorden, desmanes, accidentes, ¿no? Creció la alta accidentalidad. Entonces, lo que buscamos nosotros como gestión de transporte es mejorar la calidad de vida de la comunidad chalaca para poder satisfacer estas necesidades de viaje. En sí hablamos de mejorar prácticamente todo este parque automotor en la región Callao, hablamos de buses de mayor dimensión y podríamos hablar de alguna manera de la extinción de las combis. Bueno, eso ya se propuso a través del Decreto Supremo 017, que es el Reglamento Nacional de Administración de Transportes. Paralelo a ello, aquí en la Municipalidad Provincial del Callao nació la Ordenanza Municipal 040-2009 MPC, Municipalidad Provincial del Callao, en donde inclusive se dio 10 años a las empresas a través de un proceso de consorciado para que en estos 10 años estas empresas puedan acceder a comprar buses y cambiar esta modalidad de las camionetas rurales a tener vehículos M3, ¿no? Porque las camionetas rurales son los vehículos M2, de acuerdo a la 058-2003, que es el Reglamento Nacional de Vehículos, y obviamente esto no se ha cumplido, ¿no? Entonces, han pasado ya los 10 años, este año estamos viendo nosotros en nuestro 7º mes de gestión, y nos damos cuenta de que hay una gran cantidad de vehículos de la tipología M2, ¿no? Aquí en el Callao, habilitadas, tenemos 4.804 vehículos frente a 3.301 que son los vehículos M3, ¿no? En pocas palabras, podríamos decir que el Callao está tomado por las combis. Exactamente, usted puede apreciar, por ejemplo, en la avenida Venezuela, avenida Argentina, avenida Colonial, así también por la avenida Fose, ¿no?, los vehículos, y también los que van por la avenida Néstor Gambetta, que se van hacia Ventanilla. Usted va a apreciar una gran cantidad de la tipología M2, que son las combis, ¿no? Y son los vehículos que generan mayor congestión vehicular en las principales arterias de la región Callao.
Obviamente, por la cantidad de vehículos, también hay insatisfacción de demandas, ¿no? Esto también ha generado un poquito el tema de la informalidad. Y frente a ello, obviamente, tiene que también fortalecerse un poco más la fiscalización, ¿no? Si bien usted nos menciona que se dio 10 años de plazo, este tiempo ya se ha cumplido, es decir, ya hubo un acuerdo. Entonces, de ahora en adelante, ¿qué acciones concretas se van a tomar? ¿De manera radical podríamos catalogar, se van a retirar las combis o va a haber una negociación? Porque también pues hablamos de un gran número de unidades y de personal que está inmiscuido en este negocio bajo este tipo de vehículos. Es por ello el Estado, ¿no? A través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, salió la ley ATU, que es la Autoridad en Transporte Urbano, la 30900, ¿no? Que salió el 28 de diciembre del 2018, justamente porque hay este tipo de preocupación por parte del Estado, ¿no? Lima y Callao tienen vehículos y empresas habilitadas, pero que no han cumplido con esta gestión eficiente de flotas. Entonces la ley ATU propone mejorar justamente este parque automotor, crear nuevos sistemas, corredores que puedan satisfacer demandas de viaje de la población chalaca hacia Lima y a la inversa. En realidad poco conocemos los procedimientos que se van a seguir adelante, pero sabemos que toda propuesta de reforma que se quiera hacer tenga un contenido eficiente para mejorar el parque automotor y también poder satisfacer las demandas de viaje, en especial en las zonas periféricas o las zonas aledañas, tanto en Lima como en el Callao, ¿no? Entonces, en este caso hablamos del Callao. Usted mencionó en un aspecto, hablaba de la calidad de vida también de los usuarios, aquellas personas que usan estos medios de transporte, y eso es muy importante cuando se habla pues de corredores viales y de nuevas unidades, ¿no? Porque se hablan de unidades, las denominadas tipo euro, que son pues a gas y que no contaminan y que es muy importante también en el tema. Por supuesto, entonces en esta nueva propuesta que hace el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ya la Municipalidad Provincial del Callao dejaría pues esta responsabilidad que le fue entregada hace muchos años, y ya se encargaría directamente el Ministerio de Transporte a través del ATU, ¿no? Para poder gestionar este tipo de cambios que requiere, ¿no?, la población, porque no podemos seguir trabajando con un parque automotor bastante obsoleto, y esto atenta contra la seguridad vial, ¿no? Porque no del todo todas estas unidades vehiculares pues cuentan, digamos, con un control de inspección técnica vehicular. Y hay que mejorar y fortalecer también la fiscalización, porque ahorita inclusive pues, los convenios policiales, entre otras cosas, todavía están en un stand-by, por cuanto la ley del ATU pues también está en pleno proceso, ¿no? Estamos en pleno proceso, todavía no tenemos el 100% de que la ley del ATU o el ATU se haga responsable de esta misión, ¿no?, que es el transporte. Por el momento tenemos todavía nosotros la responsabilidad, ¿no? Claro, el tema del tema del transporte es complejo. En primer lugar, el parque automotor, ¿no? Obviamente por el tipo de unidades que usted señala, pues tienen más de 20 años circulando, su antigüedad pues ya hacen que sean vehículos contaminantes para la región, y sumado pues a el tipo de conductores y cobradores que pues circulan en ellas, ¿no? Son personas que no han recibido una capacitación y también pues ahí generan pues enfrentamiento contra los mismos pasajeros. Así es. Yo como especialista en esta materia, yo propongo, y como muchos, ¿no?, especialistas lo han dicho, lo han mencionado en la televisión, el principal problema radica aquí en la acción estatal, es que no incidimos en la educación, en tránsito y seguridad vial. O sea, tiene que haber una campaña o tiene que haber un trabajo bastante consciente, ¿no?, consensuado, poblacional, de seguridad vial, ¿no? Bonito sería de que la cultura de la educación y seguridad vial se dé desde los inicios de la etapa escolar para los alumnos,
en la parte de la primaria, en secundaria y, ¿por qué no?, también en las instituciones que dictan la especialización o la carrera universitaria. ¿Por qué? Porque en sí todos somos peatón y todos los peatones y toda la sociedad civil en conjunto debe tener pleno conocimiento de la responsabilidad que tenemos de la autoprotección y proteger a los demás. Porque todos somos peatón, los conductores, cobradores, taxistas, motociclistas, ciclistas, todos somos peatón y circulamos en una vía, ¿no? Muchas veces nuestras vías pues no son tan accesibles y no son tan asequibles. Entonces tenemos todavía una carencia en la movilidad urbana, entonces tenemos que mejorar eso. Pero ¿qué hacemos si haciendo grandes obras de infraestructura y si la educación del usuario, del ciudadano no es el óptimo, ¿no? Entonces yo creo que a corto, mediano y largo plazo debería de implementarse en la currícula o en la malla curricular de educación la seguridad vial, porque nuestro principal problema es la falta de educación y la falta de información en educación vial. Claro, y es un tema que se ve día a día, ¿no? Si bien estamos en este momento viendo el tema del transporte urbano, entre ellos mismos, tanto entre los vehículos grandes como las combis, hay una guerra en que quién gana por tamaño, ¿no? El bus, como es más grande, le gana a la combi y, como dicen en el lenguaje de ellos, lo cierra. Y también hay víctima de ambos, tanto del bus como de la combi, termina siendo el conductor del vehículo particular. O sea, el más grande gana. En realidad hay una competencia, ¿no? Y esto lo conocemos como la guerra del centavo, ¿no? O sea, en realidad al conductor de una combi no le interesa recoger un pasajero fuera de los paraderos establecidos en la mitad de la calzada con tal de llenar el vehículo con un pasajero de 50 centavos. Y en la fiscalización muchas veces los inspectores detectan este tipo de conducta infractora. Y obviamente las infracciones pues, son de una unidad impositiva tributaria, de que son 4.200, con retención de tarjeta, retención de credenciales, más el internamiento del vehículo. O sea, en realidad acá no hay una conciencia de responsabilidad con nuestra sociedad. Es por ello que la Municipalidad Provincial del Callao, de manera tercerizada, tiene escuelas de seguridad vial que se vienen impartiendo charlas de seguridad vial a conductores y cobradores, que son los operadores del transporte, ¿no? Entonces, nuestra área justamente hace la verificación todos los fines de semana, que se dictan los cursos los jueves, viernes, sábados y domingos. En estas escuelas, obviamente, de acuerdo al decreto de alcaldía 016, se imparte estas charlas para que los conductores tomen conciencia de responsabilidad de proteger, porque seguridad vial es la responsabilidad de todos. Claro, y sumado a eso, también este tema de educación es también un tema de ordenamiento. Si hablamos, ¿no?, de las líneas generales en el transporte urbano, los conductores de buses como de combis son personas que están conduciendo todo el día. O sea, hablamos de jornadas laborales que superan pues las 15 horas. Entonces, la fatiga es un determinante ante un accidente de tránsito. Ahí, al reordenar, tienen que establecerse horarios en que los conductores puedan turnarse la conducción de un vehículo, obviamente, cuando se ordene de mayor tamaño. Obviamente, en el Decreto Supremo 017, que es el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, está reglamentado las horas de conducción por parte de los operadores del servicio de transporte, pero esto más que nada se da en el ámbito interprovincial. En realidad, en el ámbito provincial, urbano, interurbano, no se da ese caso, ¿no? O sea, no hay un sistema, no hay una estrategia de poder controlar este tipo de situaciones, ¿no? De horas de manejo, de horas de viaje. El quien le habla en algún momento también ha salido a hacer, digamos, transporte para comprobar qué se siente, ¿no? Yo también soy conductor, he salido a comprobar y la verdad que me he levantado a las 5 de la mañana y he terminado a las 11 de la noche. Y la verdad es que uno termina cansado y al día siguiente uno ya no quisiera volver a trabajar, ¿no? Y es bastante fatigoso, es cansado y justamente debería también de implementarse en estas nuevas normas
que las horas de prestación del servicio de transporte por parte del elemento humano, que es el conductor, debe ser debidamente controlado. De esa manera estaríamos mitigando y reduciendo pues los altos índices de accidentalidad, ¿no? Porque últimamente se han visto bastante accidentes, ¿no? Especialmente en las zonas de Lima, ¿no? Aquí en el Callao, de alguna manera, la gente que conduce, los conductores que están en sus vehículos, de alguna manera reducen la velocidad por temor al tema de las cámaras, a la fiscalización electrónica que está normado. Entonces eso atenúa un poquito el tema de la accidentalidad, ¿no? Porque uno de los elementos que contribuye a los accidentes es la velocidad, ¿no? Entonces, Pero la fatiga también claro, se suma ahí la fatiga, el estrés, ¿no? Por eso siempre cuando hablamos a los conductores le decimos, señores, no tengamos pie de plomo, sino pie de pluma, ¿no? Para poder de esa manera no tener mucho el pie en el acelerador, sino estar predispuesto a frenar. Asimismo, también se les inculca a muchos conductores, cuando tenemos la oportunidad de asistir a las charlas, le decimos que cuál es la velocidad reglamentaria, y todo conductor que tiene una licencia de conducir sabe que en zonas urbanas la velocidad reglamentaria, sin que exista mayores riesgos, en avenidas son 60 kilómetros por hora, en jirones y calles son 40 kilómetros por hora, en zonas de hospitales, puentes, pendientes, son 30 kilómetros por hora. La persona o el conductor que no respeta estos límites permisibles de velocidad, obviamente, pues son detectadas por los elementos electrónicos y lamentablemente llega pues la papeleta generada por ellos mismos, ¿no? Pero lamentablemente muchos de estos conductores de transporte urbano son más ligeros para quejarse que para cumplir la ley. Bueno, justamente hablábamos de falta de conocimiento, ¿no? Hubo un reglamento, la 040 del 2008, que es el Reglamento Nacional de Licencia de Conducir. Creo que tuvo muchas falencias, donde una persona que quería tener una licencia, por ejemplo A3C, basta con tener 27 años y tener dinero, podían ir a una escuela y sabe Dios cómo se obtenía una licencia de conducir, y eso ha generado pues un desorden, y muchos conductores que ya portaban una licencia A3C, que es la máxima, que nunca habían manejado ni siquiera tico y no tenían ni experiencia, pero sin embargo la necesidad del trabajo, ¿no? y el mercado pues de los conductores, ¿no? Especialmente los trailers, los interprovinciales, pues justamente llamaban a estos señores que sus licencias estaban limpias, récord limpio, obviamente estaban limpios porque nunca habían conducido, ¿no? Entonces, justamente la acción del Estado, cuando se crean normas, uno tiene que tomar en consideración las situaciones adversas que se pueden presentar. Yo como ciudadano me he dado cuenta de que no debería el Estado hacer este tipo de normas, ¿no? Debería de considerar un poquito más el tema de las costumbres, de las falencias que pueden darse frente a este tipo de normatividad, frente a este tipo de la falta de fiscalización a las escuelas que imparten, dictan cursos, y que también deben de verificar cómo se está llevando el escenario de los exámenes los exámenes para obtener la licencia de conducir, ¿no? Si eso no es eficaz, no es eficiente, obviamente estamos dándole la titularidad a personas altamente irresponsables, porque el conductor realiza un trabajo de alto riesgo y como tal requiere pues una atención especializada. Para lograr tener una licencia debe pasar por un riguroso y estricto procedimiento de evaluación. Solamente así debe un conductor tener la titularidad de ser un conductor profesional. Ok, vamos a regresar tras una pausa con Juan Manuel Palomino conversando más a profundo sobre el tema del transporte urbano.
Continuamos en Hablando de Tránsito con Juan Manuel Santiago Palomino, coordinador administrativo y operativo de la Gerencia General de Transporte Urbano de la Municipalidad del Callao, con quien estamos conversando sobre el transporte urbano, un problema que preocupa a muchos. Ahora tenemos el tema de que, bueno, hay vías que se han vuelto complicadas en el primer puerto, en la región Callao, ¿no? Hablamos de la avenida Elmer Fosset, hablamos de la avenida Néstor Gambetta, que en horas punta Elmer Fosset es terrible. Y Néstor Gambetta tiene el problema pues de la alta circulación de vehículos de carga que prácticamente han tomado el control de esa vía. Entonces, ¿qué acciones se vienen implementando? ¿Qué ideas, qué planes a largo, corto, mediano plazo están allí? Bueno, las avenidas mencionadas tienen sus particularidades, ¿no? En este caso, la avenida Elmer Fosset termina o comienza en el óvalo 200 millas, la que antes se le conocía como óvalo Cantolao. Desde el óvalo Cantolao hasta la zona de acá, Morales Duárez. Hablamos a la altura del río. Claro, a la altura del río Rímac, le corresponde a la vía nacional, ¿no? La vía nacional lo administra, gestiona, señaliza, hace las refacciones, señalización, entre otras acciones, ¿no? Que permita la viabilidad para poder satisfacer las necesidades, ¿no? A partir de Morales Duárez, ¿no? de esta intersección hacia Avenida Venezuela, que nos corresponde, ¿no? Provincialmente, la Municipalidad Provincial del Callao, a través del área de tránsito, coordina y gestiona para que a través de la Policía Nacional asignada al control de tránsito, que es una policía especializada, desarrolle diariamente labores de agilización del tránsito, especialmente en las horas punta, ¿no? Así la determinamos. Y aún esto, podríamos decir, no es pues totalmente una solución, ¿no? O sea, los policías hacen denodados esfuerzos, estrategias, crean olas verdes para poder agilizar, ¿no? Pero se agiliza totalmente Fosset, y las laterales se llenan de vehículos, ¿no? Llámese Morales Duárez, La Chalaca, Argentina, Colonial no, porque tenemos, gracias, ¿no? Tenemos un intercambio vial que eso permite, ¿no? Entonces creo que eso sería un ejemplo que para que tengamos una mayor fluidez en nuestra provincia constitucional del Callao y en este tipo de intersecciones de mayor convergencia vehicular, se debería ya de desarrollar una obra de infraestructura vial, ¿no? Que son intercambios viales que permitan... ¿Hablamos solo de una o hablamos de proyectar varios intercambios viales para poder agilizar el tránsito? Ya existen estudios que se han realizado, que están por desarrollarse, ya hay una coordinación con el gobierno regional y con el gobierno central en las vías donde le corresponde también al gobierno central, para que a través de los organismos competentes puedan concatenar las obras, las ideas, cómo se van a desarrollar, entre otras cosas, de manera que esto permita el desarrollo de la fluidez vehicular para que las horas de viaje no sean pues como las que se dan ahora, ¿no? 2 hasta 3, 4 horas diarias de inversión de viaje, ¿no? De la población, más horas de viaje que con la familia, porque uno llega a la casa tan solamente ya a dormir porque encuentras a los hijos durmiendo. Claro, o sea, según estudios, uno más está casi de 3 a 4 horas en un vehículo de transporte urbano, y todo ese tiempo que se pierde sumándolo, o sea, ¿cuánta vida se te va en un vehículo de transporte urbano, se podría decir? Y muchas veces, como antes hablábamos, no es un viaje tan bonito, pues viajar en transporte público, en algunos casos en las horas punta. Muchas personas que viajan en camionetas rurales, porque esa es la realidad que tenemos ahorita, van pues ahí encorvados, doblados. Imagínate que entrar a un tráfico encorvado y todo ese tiempo que te corresponde estar en esa posición es lo que uno pasa durante el viaje, ¿no? Obviamente siempre la población dice, ¿y qué hacen las autoridades? ¿Qué es lo que están proponiendo? Y lamentablemente han pasado más de 30 años que no se ha hecho absolutamente nada por mejorar la calidad de vida en materia de transporte, en materia de tránsito en el Callao, ¿no? Entonces,
en nuestro 7º mes de gestión que estamos aquí en la municipalidad, en la población Chalaca, ya se han realizado evaluación, estudios y ya se van a generar obras de envergadura para mejorar y implementar nuevos corredores intercambios viales que sean pues efectivos para poder dar una viabilidad al transporte, al tránsito, ¿no? Eso es lo positivo, ¿no? Que se proyecten cosas, bueno, que se van a desarrollar obviamente en un tiempo porque no puede ocurrir de la noche a la mañana, pues no se puede hacer magia en el transporte, ¿no? Implementar unidades adecuadas de gran tamaño, con intercambios viales podrían facilitar y tener pues un transporte de calidad, que es lo que se busca para los chalacos. Así es. Bueno, también usted me mencionaba la avenida Néstor Gambetta. Este tiene otra particularidad. La avenida Néstor Gambetta es una avenida vía nacional, ¿no? De igual forma es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones quien realiza también en el lugar los trabajos, refacciones, el pintado, señalización vertical, horizontal, mantenimiento, ¿no? Así como también hay puentes peatonales, giros tangenciales, de manera que permitan desarrollar una viabilidad adecuada, pero aún así ha sido tomada, invadida, y en algunas horas puntas y en algunas partes como el óvalo 200 millas, ¿no? El óvalo Cantolao, se junta o se hace un cuello de botella, ¿no? Entonces prácticamente los que hacemos o los usuarios nos vemos secuestrados en ello, ¿no? También a la entrada de Sarita Colonia, ¿no? Yéndose hacia la base naval, donde ya intersecciona con Avenida Morales Juárez, igual forma, ¿no? Ahí hay un semáforo, también hay policía asignado al tránsito que apoya en esta causa. Pero la particularidad es de que a lo largo de la avenida Néstor Gambetta están los almacenes vinculados al primer puerto. Y el primer puerto recibe carga, así como la importación y la exportación es la puerta de la inversión del país, ¿no? De la economía, mueve la economía del país el Callao. Entonces no podría paralizarse, ¿no? No podríamos decir, bueno, que salgan los vehículos solamente en la madrugada, ¿no? Y que durante todo el día ningún transporte pesado se mueva, ¿no? Entonces sería de repente una irresponsabilidad, pero también el Estado debe ver forma de crear espacios para el transporte de carga pesada, ¿no? También estamos viendo ese tema de que la naturaleza del puerto podría dársele otra viabilidad por otros espacios. También se está evaluando esas condiciones, ya en su momento se hará público, ¿no? Para mejorar la accesibilidad y la asequibilidad para el puerto. Claro, porque al ser una vía nacional, todos tenemos derecho a circular por ella, ¿no? Y no porque, obviamente, como usted señala, están los almacenes, estas empresas, los vehículos de transporte de carga se van a apoderar de la vía, ¿no? El tema es ordenarnos, organizarnos para que todos respetemos los derechos de circulación y todos puedan, pues, viabilizar por allí. Obviamente, muchos conductores no conocen el reglamento, ¿no? En realidad, al estar los almacenes en ese lugar, los conductores del servicio de transporte de carga pesada están obligados, naturalmente, a esperar, ¿no? A que dichos almacenes los atiendan, porque también tienen una hoja de citas, todo se desarrolla a través de una programación de ingreso, de almacenamiento de contenedores. Y lamentablemente empiezan a hacer cola. ¿Y qué es lo que hacen? ¿En dónde hacen la cola? En uno de los carriles de circulación, reduciendo la capacidad de circulación vial en la avenida Néstor Gambetta, ¿no? Sumado a ello, la hora punta, está el transporte público, están los taxis, los vehículos particulares, mototaxis, ¿no? Entonces se degenera. Entonces ahí hay que incidir como parte de la acción estatal, ¿no? Fiscalización por parte de la autoridad competente en esa vía para poder ordenar un poco con el apoyo, obviamente, de las autoridades de la jurisdicción. Nosotros estamos llanos a apoyar, si viene el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, nosotros estamos llanos para apoyar a lo que ellos nos indiquen, a lo que ellos propongan, pero aún así
nosotros no somos ajenos a ello, ¿no? La Gerencia General de Transporte Urbano, a través del área operativa, que son los inspectores municipales de transporte, en esos momentos en que se cierra la vía por este tema de congestión de vehículos de carga pesada, acuden y realizan las diligencias correspondientes, ¿no? Que no del todo es competencia, pues, del inspector municipal de transporte, ¿no? Pero no podemos ser ajenos, algo hay que hacer. Entonces lo que hacen es agilizar, tratar de ordenar, tratar de erradicarlos, a que se den una vuelta, ¿no? ¿Para qué? Para poder sacar esos vehículos del óvalo que fueron invadidos los 4 carriles, ¿no? En el óvalo Garibaldi pasa eso, ¿no? La avenida, tenemos aquí la avenida Atalaya, ¿no? Justamente se ha hecho una estrategia en el lugar para que en un solo sentido, en ciertas horas, haya una circulación, de esa manera poder sofocar un poquito el tema de la avenida Néstor Gambetta, ¿no? Entonces, ¿con quiénes lo hacemos? Con los inspectores municipales de transporte y en algunos casos con apoyo de la Policía Nacional asignada al control de tránsito, ¿no? Eso es lo que hacemos y no podemos ser ajenos al desorden, tenemos que hacer algo. Mencionó dentro de ello usted, bueno, en varias ocasiones el tema de la fiscalización y de los inspectores. ¿Cuál es la realidad de los inspectores hoy por hoy? Hemos visto hasta en redes sociales y en la misma televisión en señal abierta el nivel de agresión que reciben, de maltrato, de falta de respeto por parte de conductores. ¿Cuál es la realidad del fiscalizador, del inspector Chalaco? Bueno, a través del Decreto Supremo 017 está contemplado en el artículo 90.1, dice que la autoridad competente, ¿no? deberá de realizar las acciones de fiscalización, ¿no? A través de inspectores municipales debidamente organizados, debidamente homologados, reconocidos. Entonces, de cierto modo, tiene legalidad, ¿no? Que un inspector salga a realizar acciones de control y fiscalización de acuerdo a la norma. Aquí en el Callao tenemos una normatividad que nace desde la 040 para el servicio de transporte urbano, la 047 de 2010, que es para el servicio de taxi, la 048 para lo que es transporte escolar o estudiantes, y así sucesivamente. Hay un conjunto de normas para que el inspector esté embestido con normatividad, ¿no? Entonces las acciones de control y fiscalización que realiza el inspector municipal de transporte muchas veces es amenazada por gente inescrupulosa, muchas veces que no son necesariamente transportistas, son personas, por ejemplo, ayer ha sucedido un incidente en Pachacútec. La población de Pachacútec solicita fiscalización. ¿Por qué? Porque en Pachacútec, hablemos de Ventanilla, el paradero metro, muchos vehículos llegan ahí, dejan a los pasajeros, señor, pero yo he pagado hasta Pachacútec, no voy, y los botan. No cumplen rutas. No cumplen rutas. ¿Qué hacen? Otros vehículos vienen hasta este lugar, que es el paradero metro, toman a estos pasajeros y lo llevan a las zonas periféricas, Profán, Santa Rosa, Pachacútec, Ventanilla Alta, Las Lomas, Ampliación, ¿no? Entonces, se ha generado esto, ¿por qué? Porque ya hace mucho tiempo han dejado de fiscalizar. Nosotros, en estos 7 primeros meses de gestión, estamos haciendo una fiscalización inopinada, ¿no? Coordinada también con la autoridad policial, pero sin embargo, la respuesta que se ha recibido, como el día de ayer y otros días anteriores, es la agresión por una parte de personas, ¿no? Dedicadas a cobrar a estos transportistas, que muchos de ellos son transportadores informales, ¿no? Entonces han atacado a la policía, a la camioneta de los inspectores, le han roto la luna, han agredido a 2 inspectores, han venido acá, han hecho su denuncia correspondiente, ya eso lo está viendo la autoridad y el órgano competente. Pero mire usted que la fiscalización tenemos que fortalecerla,
¿no? Con un convenio policial, ¿no? Lo cual eso ya se extinguió hace casi año y medio. En el Callao ya no tenemos ese apoyo pues rutinario, diario, ¿no? Por falta de este convenio. Pero ¿qué hacemos nosotros? Coordinamos con la comisaría del sector para que nos brinden el apoyo. Que haya presencia policial. Que haya una presencia. Estos sujetos no respetan, pese a que existe una norma, ¿no? Y aparte existe una norma donde se sanciona cuando no hay el cumplimiento de ruta. Si ellos ya han establecido que van a llevar el pasajero hasta tal punto, tienen que llevarlo. Incidimos en ello, por eso yo siempre voy a recalcar la falta de conocimiento, la falta de educación hace que nuestra población no sea consciente. Cuando la autoridad impone su autoridad como tal, justamente la población lo ve como un abuso, como un enemigo. Entonces, ¿qué hace la población? Reacciona adversamente, ataca, ¿no? Desde que uno ya está en el lugar, ya empiezan los insultos, los improperios, que ya vinieron a esto, a tal por cual. Entonces, los inspectores lo que hacen, bueno, ellos son personas capacitadas, oídos sordos, utilizan los medios electrónicos asignados, realizan las acciones de control y fiscalización y al detectarse una falta, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Lamentablemente tienen que ser intervenidos. Hace poco vino un conductor aquí a quejarse y me dice, señor, han cometido un abuso de autoridad conmigo. ¿Qué pasó? Le digo, bueno, señor, ¿sabe qué? Me han quitado mi tarjeta única de circulación. ¿Pero por qué? Bueno, señor, yo tengo todo mi documento. Todo mi documento. Ya, pero ¿y por qué dice usted que es abuso? Bueno, yo vi los inspectores fiscalizando y lo que hice es desviarme la ruta, ¿no? Y me han pescado, pues, desviándome y en otra vía, ya, pero eso se llama modificación de ruta, pues. No, sí, pues, jefecito, me dice, pero ayúdeme, pues quiero recuperar mi tarjeta. Señor, ¿cómo yo le voy a ayudar a algo que usted mismo está admitiendo que está modificando su ruta, ¿no? Entonces el caballero dice, pero yo quiero que me devuelvan la tarjeta. Pero la medida preventiva es la retención de la tarjeta. O sea, ¿en qué parte está el abuso? ¿Dónde está el abuso? Entonces la gente entiende abuso porque afecta sus intereses. Así es, ¿no? Entonces ellos dicen que nosotros hacemos modificación de ruta porque vemos a los inspectores realizando la fiscalización en nuestra ruta. ¿Qué hacemos para evitar? Modificar nuestra ruta. Otros inspectores están justo donde modifican y los agarran ahí, bueno, pues te lo fiscalizan y tienen que llevarlos al depósito, pues. Y eso lo toman como un abuso. Hay conductores que recogen pasajeros en la mitad de la calzada, atentando contra la seguridad de las personas. Han habido casos en que viene una moto lineal y los atropella, ¿no? Allí podríamos enumerar cuáles son las principales faltas que cometen los conductores chalacos. Sí tenemos que no cumplen la ruta, ¿no? O recogen pasajeros a mitad de la vía. También se menciona el que no hay respeto hacia el pasaje universitario y los escolares. Son básicamente los 4 pilares más problemáticos en este tema. Las infracciones más frecuentes que ocasiona o que siempre se detectan parte de los conductores y prestadores de servicio de transporte urbano es modificación de ruta, como ya le comenté, por motivos múltiples. No llegar al paradero inicial o final, por un tema de que parten la ruta, ¿no? Recoger pasajeros en la mitad de la calzada. Utilizar como paraderos informales lugares que no son paraderos autorizados, ¿no? También no respetan justamente los medios pasajes o el pasaje universitario, pero todas estas configuraciones, digamos, infractoras, nosotros tenemos una norma que es la ordenanza municipal 040 modificado por la 051-2010, ¿no? Y finalmente tenemos una ordenanza, la 05 del 2019, que ha modificado los cuadros de infracciones para fortalecer la seguridad vial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Esto no es una cultura, digamos, recaudadora, sino es una cultura de generar una conciencia de cambio. Al conductor, cuando viene aquí a presentar su queja, se le concientiza de que la infracción que usted cometió es debidamente detectada. Y aquí están las imágenes. ¿Y qué haría usted si fuera usted el fiscalizador?
Obviamente algunos que sí tienen escrúpulos se avergüenzan y dicen, bueno, sí, bueno, pues cometí la infracción. Y otros dicen, no, pero este es un abuso, está por demás, que no deberían existir los inspectores, ¿no? Entonces, la gente está siempre opinando en contra del orden, en contra de la fiscalización, en contra del orden público. Si bien los inspectores están, bueno, ejecutando esa labor eficientemente, pero también existe desconocimiento por parte de los usuarios, ¿no? A veces, como decíamos el caso, si el universitario no le quieren aceptar su credencial, o no quieren cobrar el escolar, o te quieren dejar a mitad de ruta, la mayoría de pasajeros desconoce qué acciones tomar, a quién, dónde denunciar, qué hacer. Bueno, vuelvo siempre al Decreto Supremo 017, que es el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, ¿no? Es un reglamento bastante completo. Permite también en la ordenanza municipal, la 040, que es la matriz aquí en materia de transporte urbano, a los amigos usuarios de los servicios de transporte, ustedes tienen el derecho de informar a la autoridad municipal, ¿no? Podría ser a través de la página web, podría ser a través de cartas, ¿no? Pero deberíamos siempre adjuntar los elementos probatorios, ¿no? Porque nosotros aquí nos basamos a los elementos probatorios, que es la manifestación de usted, perdón, tomar la placa, la ruta en sí, el vehículo panorámico en el lugar donde se comete la infracción, o de repente un segmento fílmico de los malos tratos que puede recibir por parte de los operadores del transporte, o de repente la deficiencia del servicio, ¿no?, que tenemos de repente en el transporte urbano, por ejemplo los asientos rotos, con púas, con puntas, uno se para y medio pantalón abajo, ¿no? Entonces, todas esas cosas podemos denunciar, ¿no?, a través de comunicaciones, porque el ciudadano tiene todo el derecho de denunciar y fiscalizar el servicio de transporte, inclusive fiscalizar a nuestras autoridades cuando ellos estén haciendo o estén obrando de repente de una manera inadecuada, ¿no? Entonces, para eso tenemos nosotros nuestro portal de la Municipalidad Provincial del Callao en atención a la Gerencia General de Transporte Urbano, y poder poner sus quejas, o aquí en el Superpac, aquí en la avenida Fosse, Playa Rímac, ¿no? Estamos para atender a cada uno de ustedes, amigos usuarios. Ok, es decir, claro, o sea, ya pueden, o sea, denunciar, porque hay que saber y reconocer que tenemos deberes y derechos al circular en un transporte urbano. Claro que sí. Es lo más importante es saber qué recomendaciones finales para mejorar y proyectar el transporte, tanto conductores y peatones. Bueno, a todos los usuarios, a todas las personas que ven este tipo de informaciones, les hago recordar que todos somos peatón, todos tenemos derecho y también tenemos obligaciones, ¿no? Así como pagamos un derecho que es el pasaje, entonces tenemos, digamos, la obligación de pagar un pasaje, también tenemos el derecho de ser atendidos correctamente. Recuerden que la autoridad en materia de transporte no solamente es la municipalidad, también es el ministerio, también es la Policía Nacional, también es Indecopi, ¿no?, y otros organismos que también van a velar por el cabal cumplimiento de esta normatividad. Siempre debemos de ser conscientes como peatones, como conductores, como viajeros, de que debemos siempre obrar en protección de nuestra vida. Cuando usted vea un accidente de tránsito, cuando vea una omisión por parte del prestador del servicio, no dude en tomar la placa, en filmar o fotografiar y denunciar, porque aquí, como Municipalidad Provincial del Callao, a través de nuestra área, la coordinación administrativa y operativa, nosotros vamos a dar inicio al procedimiento administrativo sancionador con la información que usted nos proporcione. De esa manera, estamos mejorando y fortaleciendo la protección colectiva entre todos los seres humanos que debemos de tener, y especialmente los vecinos chalacos. Ok, fueron las palabras de Juan Manuel Santiago Palomino, coordinador administrativo y operativo de la Gerencia General de Transporte Urbano de la Municipalidad del Callao, aquí en Hablando de Tránsito. Nosotros nos reencontramos en la próxima edición de nuestro programa.